Le damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de esta semana conocemos la Unidad de Protección de la Salud del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce. En la píldora saludable sabremos dónde podemos donar sangre en la Universidad de Málaga. Y en Innovación y Salud, Vitas Málaga nos presenta la campaña de prevención de obesidad y para el cuidado de la salud metabólica. El personaje de la semana, el nefrólogo Miguel Ángel Frutos. Miguel Ángel Frutos, nefrólogo y coordinador del sector Málaga de trasplantes durante nada más y nada menos que 25 años. Bienvenido a Salud Ahora. Muchas gracias, Melina. Bueno, 25 años, que son muchos años. Hablábamos fuera de cámara de que el primer trasplante se realizó en Málaga en el año 1979. Ha pasado muchos trasplantes, muchas historias. ¿Cómo ha sido ese proceso desde los inicios hasta que se jubiló, felizmente, hace 6 años? Pues yo estoy muy contento de esa parte de la medicina que me tocó vivir, porque fueron unos comienzos donde había que crearlo casi todo. Y conseguimos formar un buen equipo en coordinación de trasplantes en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Después lo continuamos en los otros hospitales que ya no son trasplantadores, pero son extractores, que tienen una grandísima importancia para la donación. Y conseguimos pues, que Málaga esté en lo más alto de los hospitales que donan órganos y que trasplantan órganos y tejidos. Y eso es importante. Lógicamente han cambiado muchas cosas de los momentos iniciales. Que yo definiría lo que más ha cambiado es el tipo de donantes. Cuando empezamos en los años 90, la mayoría eran donantes jóvenes que fallecían de traumatismo craneoencefálico. Y eso afortunadamente... Mucho accidente de tráfico, ¿verdad? De tráfico, ¿no? Lamentablemente para sus familias de tráfico, sí. Eso, con la disminución de los accidentes de tráfico, pues ese donante tipo fue sustituyéndose por otros donantes que fallecían a edades más avanzadas por hemorragia cerebral o ictus isquémico, hemorrágico. Y hoy día los donantes tienen más de 65 años, casi todos, más de 65 años. La media están en donantes de 67, 68 años. Y hemos sabido reaccionar ante ese descenso del donante tipo a este otro donante de más edad. Pero no en todos los países funciona así. Por ejemplo, en Estados Unidos leí hace poco donde los donantes están bajando, la edad media de los donantes, al contrario que en Europa. ¿Por qué? Armas de fuego, muertes por arma de fuego y la sobredosis de opiáceo, la crisis del fentanilo, que afecta a gente jovencísima y que sufre una depresión respiratoria y que entran en un hospital en una situación previa a muerte encefálica por anoxia cerebral. Y eso es una tragedia para la población americana. Y nosotros, afortunadamente, no tenemos ese tipo de donantes. Y han cambiado muchas cosas y los donantes antes fallecían de muerte encefálica y ahora son la mitad en España fallecen por muerte cardíaca. Donantes en asistolia, que los llamamos, y esos donantes están proporcionando también órganos de calidad para poder atender a tanta necesidad. El año pasado fueron más de 4.000 los trasplantes de riñón que se hicieron en España. ¡Qué barbaridad! En Málaga 201. Son cifras que no nos imaginábamos. Antes impensables, ¿no? Yo en el año 90 no me imaginaba que España iba a estar liderando el mundo en donantes y en Málaga, trasplantes. Liderando también, Málaga, que ahora hablaremos de hemos conseguido algunos años que estábamos en las primeras posiciones. De ese hito, desde luego. Hablaba de la donación, cómo ha cambiado el perfil del donante. Quizá haya personas que se pregunten en casa, ahora que nos están viendo, si un órgano, un riñón, por hablar, ya que estamos hablando con un nefrólogo, aunque podríamos hablar de cualquier otro órgano, si un órgano es igual de válido de una persona un poco más añosa, 60 y tantos años, como es el perfil ahora del donante, en comparación con el donante de antes, que era una persona joven. Por fortuna han descendido mucho los accidentes de tráfico mortales y, por tanto, ese tipo de donación, ¿no? Efectivamente, la respuesta corta es no. Los donantes mayores tienen algunas limitaciones que no impiden utilizar todos sus órganos. Y hay veces que un donante, en vez de donar 6 órganos, pulmones, corazón, hígado y 2 riñones, eso no es posible en un donante de una edad avanzada. Eso sí es posible en un donante de edad joven. Pero cada órgano, cada donante, según la edad, se le estudia exhaustivamente y se decide qué órganos son válidos, siempre con una garantía para los receptores. No podemos trasplantar cualquier órgano que no estemos seguros, con una cierta garantía de que ese órgano va a recuperar una función del órgano enfermo. Lo contrario, podríamos estar haciendo un daño a esa persona receptora. Pero evidentemente se están haciendo maravillas con los donantes de más edad y algunos donantes solo donan hígado porque tienen 90 años.
Pero es que sin embargo, su hígado está... Pero el hígado, una persona que no haya bebido, que no esté obesa, que tenga una historia de poco consumo de fármacos, un hígado maravilloso para una persona que necesite un hígado por una enfermedad cirrótica o una enfermedad infecciosa. Claro, es que no olvidamos que las personas que esperan un trasplante son personas que se encuentran, tienen un estado de salud muy delicado. En el caso de las personas que están en riñón, tienen que acudir a hemodiálisis, muchas de ellas. Hablamos de personas muy limitadas y con una calidad de vida, vamos a decir, en algunos casos no existe la calidad de vida y en otros muy bajita, ¿no? Y a lo mejor un hígado, aunque sea de una persona de 90 años, si está en buenas condiciones tras esos exámenes que hacen los profesionales, le va a dar mucha vida a esa persona, ¿verdad? Efectivamente, las personas que están en lista de espera de un trasplante están en unas condiciones límite. Tienen ventaja los que esperan un riñón, porque la diálisis, aunque con sus limitaciones, pues les permite seguir manteniendo una actividad física y estar haciendo sus trabajos. Muchas personas, depende de la edad y las circunstancias, y bueno, pueden pasar meses o años hasta que llega ese riñón para el trasplante. Un paciente cardíaco, o un paciente pulmonar, o un paciente hepático no tienen esa máquina que le pueda sustituir en etapas finales de su enfermedad la función de ese órgano enfermo. Entonces, tenemos que ser más ágiles en esos trasplantes, porque la mortalidad en lista de espera es superior a la mortalidad que tiene una persona en diálisis esperando un riñón. Es diferente, cada trasplante es diferente, sí. Como nefrólogo durante tantos años en el Hospital Regional de Málaga, en el que antes se llamaba Carlos Haya, que así es donde usted trabajaba, de hecho, al principio de su carrera, ¿cómo esas personas que están en lista de espera, para que la gente un poco se haga una idea de la importancia de donar? Aunque yo creo que la sociedad malagueña y española están más que de sobra convencidos, porque bueno, los datos de la Organización Nacional de Trasplantes lo avalan, el país más solidario del mundo, si no me equivoco, en cuanto a donación de órganos, pero como nefrólogo y profesional que ha visto a tantas personas pasarlo mal a la espera de un riñón, de un hígado, de un páncreas, un corazón, pero en concreto lo que respecta al riñón, ¿en qué medida esas personas realmente les cambia la vida el recibir un órgano de un donante? Es espectacular. Tengan en cuenta que a los pacientes renales la enfermedad se desarrolla lentamente, 20, 30 o más años. Los hemos conocido en la consulta cuando estaban enfermos o esa enfermedad renal se empezaba. Y tenemos una complicidad con ellos. Luego han seguido la diálisis, la hemodiálisis. Y luego tenemos ya una confianza que nos dicen, ¿y mi riñón cuándo me llega? Le dicen. Entonces, cuando ellos reciben esa llamada de que el riñón es posible que les haya tocado y que tienen que acudir al hospital rápidamente, nosotros nos alegramos como si fuera para nosotros también, porque hemos tenido ya esa complicidad y esa alegría que ellos manifiestan también la tenemos nosotros. Para nosotros es un motivo de orgullo atender rápidamente a esas personas que están esperando ese riñón, que en Málaga pues son unos cientos de personas. Muchísimas personas que por fortuna se van con los años. Bueno, pues la cifra va cambiando. Es verdad que entran otras personas porque la enfermedad renal está ahí, ¿no? Y el fallo renal. Hablaba un poco de los profesionales, de esa alegría que sienten cuando una persona que es su paciente recibe la llamada de una posible alternativa, de un posible donante. La sociedad cada vez está más concienciada. También los profesionales, ¿verdad? También se han formado en estos años, en estos más de 40 años, casi 50 ya, de donación de órganos. Han evolucionado y han entendido que era una alternativa no solo factible, sino la mejor, ¿no? Sin duda. Ha ido parejo. La concienciación de la sociedad y la concienciación de los profesionales en el hospital, médicos y enfermeras, ha ido parejo. En los inicios, la verdad es que había a veces problemas para atender algunas circunstancias en las que la donación se planteaba en unas personas que habían sufrido un daño cerebral masivo, y si las personas o la familia no querían donar, pues había dificultad para decir que esas personas habían fallecido y que había que retirarle todas las medidas. Eso en los años 90 ocurría. Después eso ya no es una anécdota que es imposible casi de observar ahora. Los profesionales en los hospitales que hay donación están absolutamente concienciados en que la obtención de órganos es una responsabilidad profesional más y que
les tiene que motivar, y eso son fundamentalmente personas que trabajan en cuidados intensivos. Todas las personas que son donantes han pasado por urgencias o están en cuidados intensivos, y son los profesionales que detectan la posibilidad de que, llegado el fin de la vida de esa persona, la posibilidad de que otras personas vivan gracias a los trasplantes es una responsabilidad de ellos. Avisan a la coordinación de trasplante y ponemos en marcha todos los mecanismos para hacer esa valoración de ese posible donante y ver si las condiciones de esos órganos son perfectas para poder ser trasplantados. A menudo los titulares mencionan a los equipos trasplantadores, que por supuesto son fundamentales, pero también lo es ese equipo de detectores, ¿no?, de hipotéticos donantes, que bueno, tejen una red en torno a la donación de órganos, bueno, que se enfrenta realmente a lo más complejo, que es a la familia del donante. Es complicado a veces, ¿verdad, doctor? Sin duda. Vamos a ver. España tiene el éxito del sistema español en donación y trasplante. La base es la donación. Si no hubiera donantes, no habría trasplante. Podemos tener los mejores hospitales, los mejores recursos económicos, los mejores profesionales, si no hay donantes. Y eso es lo que pasa en países tan cercanos como Alemania. Aquí hay 52 donantes por cada millón de población cada año. En Alemania son 12. ¡Qué barbaridad! 12. La posibilidad de que una persona aquí reciba un trasplante de riñón es 4 veces o 5 mayor que en otros países, o en otros como la rica Alemania, o países tan desarrollados como en la Comunidad Económica Europea. Nosotros estamos liderando desde hace más de 2 décadas todas las cifras de donación y de trasplantes por millón de población en el mundo. Y eso es una cosa que se ha logrado por concienciación y organización. Concienciación de toda la población, que entiende que la responsabilidad de que cuando a una familia se le pregunta por las opiniones de su fallecido en vida sobre la donación de órganos, pues ellos nos las transmiten de forma correcta. O si no lo saben, ellos dicen, creemos que la donación es lo que a él le gustaría hacer y queremos donar. Porque la reciprocidad es una cosa importante. Hoy lo hacemos por otras personas, pero otras personas lo harán por nosotros o nuestras familias si en algún momento nosotros necesitamos un trasplante de órganos. Y eso es maravilloso. Hemos mejorado muchísimo en este país. Y luego la organización. La organización se fundamenta en que todos los hospitales de este país, con posibilidades de que haya una detección de donantes, están certificados por la Organización Nacional de Trasplantes, por las comunidades autónomas que tienen las competencias de sanidad transferidas, para que esos donantes sean verificados y no se pierda ni uno. Y entonces eso es lo que está condicionando que cada año suben los donantes en este país, mientras que en otros a lo mejor se estabilizan o incluso bajan. Y nosotros estamos en un momento lindo. Muy bien. Bueno, se trata de un trabajo de muchas décadas, de muchos profesionales, y yo creo que parte del éxito, más allá de la cultura mediterránea española que tenemos, ¿no?, que puede que seamos más solidarios que el resto, a lo mejor por la forma que tenemos de ser, no lo sé, pero también parte de eso, el éxito yo creo que también radica en la transparencia y en lo bien organizada que está la Organización Nacional de Trasplantes, ¿verdad? Porque recordamos, nadie puede comprar un órgano en España, porque todavía hay quien difunde bulos, ¿no? Tenemos que luchar mucho contra los bulos y desde luego que aquí en Salud Ahora lo hacemos. Nadie puede, por supuesto, no comprar ni intercambiarse órganos, porque luego hay otras alternativas, que son los donantes cruzados, que si quiere lo podemos mencionar para que la gente sepa, pero todo esto está muy organizado desde Madrid, que es donde está la Organización Nacional de Trasplantes, que está en permanente comunicación con la organización autonómica y sectorial, ¿no?, en cada provincia al final. Efectivamente, los trasplantes son gratuitos, todos se hacen en el sistema público y eso es una garantía para que las personas que necesiten un trasplante lo van a recibir con arreglo a una serie de normas éticas, una serie de conductas morales que hace que los criterios de distribución sean públicos y se mantienen y se verifican por otras personas para que nadie pueda hacer algo que no sea lo correcto. La ética ha conseguido que en España haya muy pocas polémicas, que no haya escándalos, que no haya compraventas, o si los ha habido, se han detectado rápidamente y se han bloqueado, porque como todo en la vida hay gente o algún público que intenta encontrar alguna zona que pueda meterse, ¿no?, que puedan encontrar, vacío. Pero no es el caso de España, afortunadamente, cosa que en otros países ha ocurrido. Y eso hay que mantenerlo,
porque eso cuesta mucho crearlo y cuesta muy poco destruirlo. Sin duda, la credibilidad se pierde. La credibilidad se pierde súbitamente. Y dices, pero bueno, si estábamos en una situación, ¿qué ha pasado? Pues a lo mejor ha pasado algo que no se ha cuidado y que ha habido una pérdida de esa transparencia y de ese control. Entonces, eso es muy importante, que en España todo el mundo se comprometa, no solo los profesionales, ni las personas que nos gobiernan o que nos dirigen, sino la sociedad, en que esto es bueno para todos. Que haya muchos donantes y haya muchos trasplantes es bueno para todos, porque conseguiremos dar respuestas a problemas de salud graves, serios, en el mínimo tiempo posible. Miguel Ángel Frutos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos agota el tiempo, podríamos estar horas hablando de donación de órganos y de trasplantes, porque Málaga, sin ninguna duda, es referente del trasplante renal, pero también se hacen de hígado y de páncreas, y en otras provincias andaluzas pues también se hacen de corazón, pulmones. Tenemos suerte de estar donde estamos. Muchísima. Y también por los profesionales que están en nuestros centros sanitarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Un placer. Las unidades de protección de la salud son dispositivos que integran a todos los profesionales que tienen por objeto proteger la salud de los ciudadanos. Y pongo el énfasis en ciudadanos porque en plural, porque mientras que la asistencia sanitaria, su objeto es el usuario, el paciente, de forma individual, nosotros trabajamos con la población. Los profesionales que conforman estas unidades son farmacéuticos y veterinarios del Cuerpo Superior Facultativo de instituciones sanitarias y centran su actividad en 5 áreas muy concretas: seguridad alimentaria, salud ambiental, epidemiología y zoonosis, promoción de la salud y formación, docencia e investigación. En el distrito Málaga-Valle del Guadalhorce, el tema de la inspección sanitaria en mataderos es prioritario, y es prioritario porque los 2 principales mataderos de toda Andalucía se localizan aquí. El 80% de los sacrificios de ganado porcino de toda Andalucía se sacrifican aquí. Las labores de la Unidad de Protección de la Salud en lo que respecta a los comedores escolares en la provincia de Málaga se divide como en 2 partes. Una parte es el control de lo que es la cocina, el control sanitario, la inspección de la cocina. La cocina tiene que cumplir una normativa que está relacionada con los riesgos sanitarios. Si las instalaciones, si la forma de manipular los alimentos, si la forma de servirlos cumple la normativa, cumple una serie de condiciones, entonces no va a haber nunca problemas cuando los niños coman esos alimentos. Y luego la otra parte que se hace en los controles es un programa que se llama la evaluación de la oferta alimentaria en los comedores escolares. Esto sobre todo está dirigido hacia el valor nutricional de la comida que se sirve. Lo que se hace es una serie de visitas y un estudio de la planilla o de lo que se come todos los días durante un mes completo. Y en esa visita se ve si lo que se dice de verdad se sirve, si las condiciones son correctas del comedor y todo esto, si los niños comen suficiente, porque se tiene que pesar también tanto la comida que se sirve como la comida que se dejan en el plato, se disgregan los residuos y se va haciendo después una serie de cuentas para ver cuánto comen los niños según la calidad de esa comida. Desde la protección de la salud, en las áreas de actuación en la sanidad ambiental, nos dedicamos, entre otras cosas, a temas de agua. ¿A qué nos referimos con temas de agua? Pues aguas de consumo, donde hacemos inspecciones tanto de las instalaciones como pueden ser depósitos, captaciones, redes de agua, como vigilancia sanitaria de esos controles que hacen los gestores de la zona de abastecimiento, verificando que cumplen la normativa todos los parámetros y el agua que se suministra a toda la población es apta para el consumo humano. Hacemos actuaciones también en el tema de legionela. Hacemos también controles de piscinas, de varios tipos de piscinas públicas en general, piscinas públicas pero que están asociadas a otro tipo de actividad como pueden ser piscinas de hoteles, de albergues, etc. Y en piscinas de comunidades de propietarios siempre que tengan más de 20 viviendas. Hacemos además controles en las zonas de aguas de baño, donde verificamos tanto en aguas continentales como pueden ser los pantanos, como en aguas marítimas,
quincenalmente durante toda la campaña de baño controles analíticos, por una parte muestras de agua para ver la contaminación microbiológica, como también miramos la presencia de, por ejemplo, medusa, presencia de alquitranes en las playas, en el agua, etc. En Andalucía tenemos un plan estratégico para el control de vectores. Cuando hablamos de control de vectores nos referimos a especies de mosquitos, de las distintas clases de mosquitos que transmiten distintas enfermedades. Tenemos muchas enfermedades que cada vez más, por el tema de la globalización, tanto de comercio como de personas, donde se está dando muchos casos de dengue, paludismo, fiebre del Nilo, etc. En concreto en Andalucía se hace esa vigilancia especial al mosquito Culex, que es el que transmite la fiebre del Nilo occidental. En este plan, este año en concreto, los inspectores estamos ayudando al ayuntamiento a la elaboración de ese plan de control vectorial, donde estamos haciendo vigilancia y además hacemos el seguimiento para ver si realmente es eficaz esa vigilancia con las empresas de servicios biocidas que contratan los ayuntamientos. En esta unidad, una de nuestras funciones también es el control de los establecimientos donde se realizan tatuajes, micropigmentación y piercing. Nosotros de lo que se trata es que se cumpla la normativa, que los establecimientos tengan una serie de requisitos higiénico-sanitarios, que cumplan la limpieza y desinfección. Algo muy importante y por lo que recibimos muchísimas alertas es por las tintas que se emplean. Tienen que ser las autorizadas por el Ministerio de Sanidad. Los aplicadores es muy importante que tengan su calendario vacunal actualizado y sobre todo vacunados por el tétano y la hepatitis para evitar transmisiones. La trazabilidad de todos los utensilios, las tintas que se emplean con cada usuaria de la técnica es muy importante. De lo que se trata es de que cuando un usuario vaya a realizarse una de estas técnicas se cumpla todas las normativas adecuadas y que vaya con todas las garantías sanitarias. La diferencia con el resto con otro tipo de servicios, como por ejemplo el tema de la prevención, es que mientras que en la prevención se trabaja también en muchas ocasiones con la comunidad, con la población, como puede ser con las vacunas, siempre está sobre el usuario, sobre el paciente. Las vacunas, pues siempre se está sobre un usuario. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es trabajar sobre el entorno, todo lo que rodea al individuo para protegerlo. De tal manera que nuestros controles van dirigidos a la alimentación, al entorno propiamente dicho, etcétera, etcétera. Quiero invitaros a hacer un acto solidario para poder abastecer a los hospitales de Málaga de las donaciones de sangre y posibles donantes de médula ósea o plasma. Las necesidades que tenemos diariamente son de 200 a 250 bolsas, con lo cual necesitamos 200 personas mínimo al día durante los 365 días del año para poder tener las unidades de sangre preparadas en los hospitales para poder seguir salvando vidas. El proceso es muy sencillo, son unos 15-20 minutos. Requisitos de 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos y no padecer ninguna enfermedad infectocontagiosa ni crónica. Empezamos ahora una temporada ya de final de año con la campaña universitaria, que la empezamos el día 4 de noviembre hasta finales de noviembre, y después en diciembre tenemos la campaña de Navidad, que es del día 15 al 20 en la Avenida Andalucía, en las unidades móviles. Siempre es lo mismo, es decir, nadie estamos exentos de poder necesitar una transfusión, nosotros o cualquier familiar nuestro, y si no es por el acto solidario de los ciudadanos para poder tener esa unidad de sangre que salvan vidas, la sangre no se puede fabricar, con lo cual pues tendríamos dificultades para seguir tratando enfermedades oncológicas, hemorragias o accidentes de tráfico, entre otras, para que la gente que sufre esas patologías pues podamos seguir salvando esas vidas diariamente en los hospitales de Málaga.
El 16% de la población española de más de 18 años padece obesidad, una enfermedad crónica, compleja y multifactorial. En ella intervienen factores genéticos, endocrinos, ambientales, conductuales, incluso el estrés, el insomnio y diferentes condiciones sociales provocan que algunas personas sean más propensas a padecerla. Porque la obesidad es considerada, o al menos los médicos y los endocrinólogos es considerada una enfermedad crónica, recidivante y multifactorial. Es decir, no se puede tratar solo con, por ejemplo, dieta. Necesitamos alimentación, ejercicio, psicólogo, diferentes especialidades, digestivo, cirugía a veces, no en todos los casos, hay que individualizar, pero un abordaje multidisciplinar para poder tener un abordaje correcto. Con el objetivo de concienciar sobre la obesidad, Málaga ha acogido la iniciativa El peso de lo invisible, una campaña de concienciación itinerante para que la población conozca más sobre la realidad de esta enfermedad. Así, profesionales de Vitas Málaga han realizado diferentes pruebas de composición corporal y fuerza muscular para dar las claves sobre su salud a los participantes. Todas las personas que han ido pasando por aquí han estado viendo que quizás estaban equivocados en su pensamiento para el tema de lo que pensaban que era la obesidad y cómo tratarla. Porque en la población en general la gente no sabe qué herramienta hay, no sabe cómo se piensa que es obeso porque pesa mucho. Pero hay que conocer herramientas, conocer cómo se mide y conocer diferentes opciones que hay, que a día de hoy hay muchas herramientas que se pueden utilizar para ayudar a la población general. Y es que el manejo de la obesidad va mucho más allá de la cuestión estética o la talla del pantalón. Por ello, los expertos alertan de la importancia de ir más allá de conocer el índice de masa corporal y realizar más estudios como los de la báscula de bioimpedancia, que analiza la cantidad de grasa corporal, masa muscular, agua y masa ósea. Aparte de la báscula de bioimpedancia, a día de hoy ya hay nuevas técnicas. Por ejemplo, está el escáner. Nosotros en consulta hacemos ecografía muscular y abdominal para ver el tema de la grasa abdominal o grasa subcutánea. Vemos el músculo, es muy visual cuando a un paciente le enseñas su músculo y su grasa. Cuando ahí ven, pues tienen una capa de grasa así y un musculito muy fino, eso a la gente le revuelve la cabeza y dice, ¡buah! Yo pensaba que no era así, ¿no? Entonces cada vez se van incorporando nuevas técnicas, pero fundamentalmente la bioimpedancia, la ecografía y bueno, y ahí el escáner probablemente se incorporará. Por este motivo, los profesionales alertan de la necesidad de concienciar con acciones como esta no solo a los adultos, sino que recomiendan que se entienda como medida preventiva. Desde los menores en los colegios, en la casa, que por ejemplo los niños vayan a los recreos con fruta. El ejercicio hay que fomentarlo, no solo el tema de dieta, que nos centramos en la alimentación, y el ejercicio también hay que hacer campañas de ejercicio, ya que el músculo es un órgano que cada vez tiene más importancia y relevancia en esta patología y en las personas con obesidad. Con esta campaña, que también puede consultarse de forma online, recuerdan que vivir con obesidad es más que un número en la báscula, puede afectar a muchos aspectos de la vida y que hay muchas complicaciones que pueden suponer riesgos significativos para la salud, como la tensión arterial alta, el colesterol alto o los trastornos del sueño. De ahí la importancia de acudir a un profesional sanitario.